Visto el problema del neoliberalismo, nos enfrentamos hacia la transición y consolidación de las políticas neoliberales. Es decir, cómo Colombia enfrenta un proceso gradual, fuerte, de agenda legislativa, de agenda política, de agenda económica, en la implementación de esos modelos de ese modelo neoliberal del consenso Washington, de las políticas monetaristas desarrolladas, a la sazón de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y esas recomendaciones básicamente tienen que ver con empréstitos del Fondo Monetario Internacional y cómo el Fondo Monetario Internacional coloca una serie de talanqueras de aprovisionamiento jurídicos para garantizar precisamente, comillas, el pago de esas prestaciones. Es así como básicamente entonces iniciamos los gobiernos, particularmente desde César Gaviria en adelante, y ese gobierno prácticamente empieza con la apertura económica, pero con los cambios que son obligados y determinados por la Constitución del 91. Así es que surgen leyes como la Ley 100 y la Ley 50, que básicamente van a cambiar la relación entre capital y trabajo. La primera, la Ley 100, básicamente va a crear dos regímenes, que uno es el régimen contributivo y otro es el régimen subsidiado de pensiones, prácticamente de salud, porque de pensiones es la ley 100. Y entonces el régimen contributivo de salud va a generar prácticamente es cómo tú vas a beneficiarte con eso, con la misma infraestructura de salud, porque no van a generar grandes construcciones de hospitales ni contratación de médicos. Al contrario, la contratación de médicos queda al garete y los salarios de los médicos quedan al garete. Creo que fue la profesión que más perdió con el neoliberalismo, entre otras, a mi modo de ver, es la que más perdió. Entonces viene el régimen subsidiado y viene el régimen contributivo, más la reforma de la Ley 50, que es prácticamente la reforma que tiene que ver con el trabajo y cómo empieza a perder capacidad adquisitiva el trabajo frente al capital. Entonces es un problema de cómo pierde el trabajador frente al capitalista, y lo que se buscaba allí finalmente era aparentemente una búsqueda de mayores posibilidades de trabajo y que aumentara la oferta de trabajo en nuestro país. Finalmente no fue mucho lo que mejoró, fue básicamente que continuaban las tasas de desempleo, solo que ahora el DANE tomaba en cuenta como que una persona estaba empleada simple y llanamente porque un día vendió arepas, o porque 2 días vendió arepas, o porque tenía un puesto ambulante, y entonces eso ya lo hacía empleado. Pero empleo estructural como tal, con contrato de trabajo, no. Y lo que aumentó también fue el trabajo a destajo o por labor realizada, es decir, si yo generaba en mi casa una maquila para fabricar una parte de los jeans, me pagaban por tantos botones instalados, por tantas costuras hechas, pero muchas de estas personas no tenían acceso a la seguridad social, no tenían acceso a pensión, y lo que hacen estas leyes precisamente es desestructurar el acceso a pensión o al régimen prácticamente, que genera la posibilidad de uno pensionarse. Entonces, ¿qué porcentaje de colombianos tienen hoy pensión? Son muy pocos, y la cantidad de colombianos que acceden a pensión casi hoy lo hacen en condiciones ínfimas, tanto por el número como por la pensión, porque además la pensión es reformada y es el promedio en los últimos 10 años laborados de la persona que se accede a ese promedio, y eso le determina su mesada pensional, sus 12 mesadas pensional más la 13ª mesada pensional, que es como una especie de prima pensional. Entonces una persona finalmente termina pensionándose escasamente con un salario mínimo, y eso porque la ley dice que no se puede uno pensionar menos con un salario mínimo, es decir, los que acceden a esta pensión. Entonces fíjense que iniciamos el proceso con Gaviria y con la necesidad de colocarle las bases jurídicas a la Constitución del 91, pero que se hace desde el modelo neoliberal. No importara si así la Constitución dijera en el artículo 58 que la propiedad tiene una función social, porque básicamente en adelante simplemente se toma con que básicamente prima el interés de las empresas, prima el interés de los negocios, y desde ahí en adelante incluso se concesionan vías a partir precisamente de los peajes. Y en los 2000 las vías 3G, 4G, 5G se empiezan a dar con peajes, y cómo se pagan esos peajes y a quién favorecen esos peajes. Entonces uno dice, ¿dónde está la función social de la propiedad? ¿O dónde está la construcción de una infraestructura para lo que se venía ahora, como era la apertura económica y el desarrollo de grandes capitales en nuestro país? Y esos grandes capitales, cómo vinieron acá, sobre todo en el sector agroindustrial y en el sector minero,
y esos capitales golondrina, como ya hemos hablado, venían y se iban de acuerdo al antojo de ellos, o como esos capitales, comillas, se estacionaban acá, se lucraban, generaban grandes capitales y se iban, o algunos permanecen porque la renta de los peajes para nadie es un secreto que genera grandes ganancias, siendo uno, por ejemplo, la vía al llano, uno de los más costosos, de los más caros que tiene nuestro país, que tiene el peaje quizás de Pipiral ser uno de los más caros de nuestro país, siendo el más caro de nuestro país. Y eso es una concesión que la tiene un grupo económico grandísimo como es el de Sarmiento Angulo Limitada. Entonces, esa apertura económica genera las bases constitucionales para empezar a desarrollarla, pero también las bases constitucionales legales, marco, que empiezan a desarrollar todo ese proceso de apertura económica y que cambia las relaciones entre trabajadores y el Estado, trabajadores y los capitalistas, y empieza a desarrollarse todo eso. Obviamente hay otro marco de leyes, viene la ley quinta del Congreso, viene la ley 115 de educación y otra serie de leyes que generan ese tipo de cosas y que generan básicamente la gradualidad en términos de lo que va a ser el cambio, las transformaciones del Estado colombiano frente a esas nuevas necesidades. Viene después el gobierno de Samper, una serie de reformas, pero las más importantes se van a dar durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, precisamente que es las reformas a lo que es el papel del Estado, y de esas reformas empiezan a cambiar básicamente la relación de lo que tiene que ver en salud y educación. Y es la reforma del acto legislativo 01, la más importante, y esa acta prácticamente las transferencias de los artículos 356, 357 constitucionales a lo que es el crecimiento de la inflación. So pena básicamente de lo que ellos decían y los monetaristas decían, es que el proceso inflacionario determina lo que debe ser el gasto para reducir el déficit fiscal. Obviamente todos estos gobiernos aumentan el gasto militar, aumentan el gasto en burocracia, que es lo que siempre han hecho, pero disminuyen el gasto social con las consecuencias grandísimas que vamos a tener. En esta época estamos hablando 1998-2012, las crisis bancarias en casi toda América Latina, la crisis de las monedas en Ecuador, pues desde su tránsito hacia el dólar, el corralito financiero en Argentina, y aquí en Colombia básicamente pues un poquito eso se ve solventado por los dineros del narcotráfico, y el presidente del momento genera un impuesto transitorio para ayudar a los bancos 3 por 1000, que después se transforma en 4 por 1000, cambia el UPAC, que lo desarrolló el papá de él, los transforma en UR, prácticamente nuevamente atado a la inflación, y de paso con políticas que generan la depreciación del peso, la pérdida de capacidad adquisitiva del peso colombiano. Entonces no hay que mirar sino cuánto nos costaba un pan precisamente en esa época y cuánto nos va a costar un pan para nosotros hoy. Vienen las negociaciones con las FARC, negociaciones fallidas, y obviamente el país cambia otra vez de signo y nos vamos a un gobierno de ultraderecha y un gobierno totalmente privatizador, un gobierno que básicamente empieza a feriar todas las empresas, sobre todo por ejemplo Telecom, la que más dinero le daba al Estado colombiano, y ese gobierno empieza prácticamente a la ola de grandes privatizaciones, y el Estado empieza a perder todo ese tipo de cosas. Entonces obviamente la base de esta política tiene que ver con que el mercado regule todo, lo que es una de las políticas neoliberales, dejar de hacer, dejar pasar, que el mercado regule todo, y la limitación del Estado en la intervención en la política, en las transacciones económicas, lo que hace una mayor liberalización de los mercados de capitales, de las empresas bursátiles, de las empresas financieras, la llegada de cualquier cantidad de capitales acá, capitales que finalmente vinieron y se fueron y no le dejaron mayores cosas al país. Entonces viene la eliminación de una serie de empresas del Estado, viene la fusión de otras, y obviamente el aumento en el gasto militar. Si Pastrana había iniciado el Plan Colombia, Uribe lo perpetúa con el Plan Patriota, y lo que tiene que ver con la expansión del paramilitarismo, comillas, negociación con el paramilitarismo, y una cantidad de masacres, y viene lo más duro, lo más triste que tiene que es la cantidad de muertos que dejó 8 años de sangre, de un baño de sangre interminable para nuestro país, los famosos falsos positivos, que la pregunta ahí finalmente es ¿quién dio la orden? Y es a quien dio la orden, está amparada obviamente, aparentemente por algo constitucional, que es la debida obediencia. Entonces, finalmente, ¿quién dio la orden? Se calcula, en algunos datos hablan más de 10.000 personas asesinadas, otros hablan de 6.402 personas asesinadas, pero el número lo de menos, el número es que son personas que tenemos el derecho a la vida, porque aparentemente tenemos un derecho constitucional a la vida, pero
como que Colombia suena trivial que el artículo 11 diga que tenemos derecho a la vida y que es inviolable y sin embargo estamos siendo asesinados. Entonces, ese tránsito de todos estos gobiernos hace que la deuda externa crezca y prácticamente hoy sea impagable. Cada vez que nace un niño colombiano debe más o menos de 10 a 20 millones de pesos en su nacimiento y esos 10, 20 millones de pesos es lo que forma parte de la deuda externa y que el país, como consecuencia del desarrollo de esas políticas del pago, el servicio de la deuda externa y los empréstitos del Fondo Monetario Internacional, hace prácticamente que no se pague, que se pague ese servicio de la deuda y que no se atienda las demandas sociales en salud, empleo, vivienda y educación. Y entonces tenemos una catástrofe social en nuestro país donde aproximadamente la pobreza llega casi al 50%, la CEPAL habla de un 47,6% de la pobreza en nuestro país. El nivel de la indigencia es muy alto, el nivel de la indigencia es del 17 punto algo por ciento. Somos uno de los países más desiguales del mundo junto con Haití. Somos uno de los países más violentos del mundo. Miren los datos de medicina legal y es algo supremamente escalofriante lo que se ve en nuestro país. Entonces, las consecuencias de la política económica aplicada al neoliberalismo en la pobreza, la desigualdad social, el atraso en educación, el atraso en salud y básicamente una sociedad muy rudimentaria en los cimientos de comunidad, en los cimientos de infraestructura, en los cimientos de generar relaciones amparadas en la paz, en la convivencia y sean lo contrario, relaciones violentas, relaciones que suman la intolerancia, que suman la guerra y que estamos en la medida de pensarnos nuevamente como una sociedad puesta hacia la transformación en sociedades cada vez más globales y que se deben pensar en el nosotros y no en el otro como algo que me distingue y no que me une. Entonces estamos en esa visión y en esa posibilidad de repensarnos como nación. Entonces viene el año 2019 paro nacional, luego viene el 2021 paro nacional, viene una serie de ataques de la fuerza pública que continúa la doctrina del enemigo interno desarrollada por el Estatuto de Seguridad de Turbay, que continuaron todos los presidentes de ahí en adelante y que empieza ese paro nacional a pensar que es posible un país diferente, que es posible que haya educación, trabajo para los muchachos, unos muchachos que terminan su secundaria y no saben qué hacer, ni tienen universidad, ni tienen trabajo. Queda entonces la perspectiva para las nuevas generaciones de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de educación queremos para nosotros y qué tipo de modelo de educación queremos para nosotros. Que esas son como las perspectivas que vienen en los años venideros para nosotros. Muchísimas gracias.